Estamos una vez más en Diálogos de Ciudad y nos complace hoy saludar a un profesor y a un estudiante que comienzan el programa, pero luego seremos acompañados de un segundo estudiante. Ellos hacen parte de la Universidad del Pacífico y particularmente del programa de arquitectura. Y hoy vamos a hablar de ciudad y a pensar ciudad y hacer ciudad desde lo académico. El profesor Lides Leonardo Lerma es una de las personas protagónicas en este trabajo que hoy queremos compartir con ustedes, y el estudiante Brian Hurtado. Con ellos vamos a conocer un trabajo académico que vienen haciendo sobre uno de los temas más representativos de Buenaventura y que más ha atraído la atención durante los últimos años, el tema del malecón y la discusión acerca de si la población de esta zona de la ciudad debe permanecer allí y beneficiarse del urbanismo moderno o si debe ser reubicada. Este es un tema entonces que no deja de ser palpitante para la ciudad de Buenaventura. Profesor, bienvenido a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Gracias, doctor Yersaín, por la invitación y al canal Yubarta de poder de que nosotros como academia podamos expresarle a la comunidad lo que hacemos, porque a veces nos quedamos en las cuatro paredes y la comunidad realmente no sabe el impacto de lo que pensamos como laboratorio de ciudad. Y en este caso, como tú lo has introducido, es un proyecto de ciudad llamado Malecón Buenaventura, donde lo que hacemos como academia es pensar desde todos los aspectos urbano, social, jurídico, cómo podemos desarrollar ese gran mito histórico que es la zona sur de la isla de Cascajal, lo que se han llamado como terrenos ganados al mar o viviendas palafíticas. ¿Cómo podemos desarrollar realmente una ciudad sin que la gente la desplacemos? Entonces digamos que es posible, es viable, y es importante que en este diálogo con la comunidad a través del canal Yubarta, que la comunidad entienda que la academia piensa en la ciudad, piensa en ella, en la comunidad, pero que hay solución. Nosotros sabemos que el programa de arquitectura es uno de los más pertinentes para la ciudad, una ciudad que está prácticamente en pleno proceso de desarrollo urbano, porque Buenaventura tuvo muchos años de espera, podríamos decir así. Hoy hay grandes expectativas para la ciudad. Y nos acompaña entonces el presente y el futuro de la profesión. Brian Hurtado es estudiante de 9º semestre y es uno de los estudiantes que está haciendo aportes a este tema. Me imagino que son muchos los estudiantes que trabajan el tema, pero hoy nos acompaña Brian. Hablemos un poco de eso que están haciendo ustedes, Brian. Muchas gracias, un placer estar acá acompañándolo. Bienvenido, por supuesto, sí señor. Para poder, digamos, iniciar, el tema es cómo entender la ciudad desde unas características muy propias, ¿cierto? Que al fin y al cabo en el interior del país no comprenden. Por eso la academia, ¿cierto? Como la Universidad del Pacífico, para ser más preciso, ella es la que está llamada por, digamos, de determinar qué se debe de dar en la ciudad en relación con las características de la misma. El proyecto que estamos desarrollando, ¿cierto? Como ya lo expresaba el arquitecto aquí presente, sobre la intervención, ¿cierto?, de la zona sur de la isla Cascajal, denominada como zona de bajamar, un proyecto que va encaminado principalmente a una labor social, porque esa zona es muy importante dentro de sus aspectos históricos, ¿cierto?, y culturales. Por ello el proyecto busca es cómo se pueden generar unas dinámicas de modernización de la ciudad, pero contemplando unos arraigos culturales e históricos que ya se presentan en el sitio. Profesor Lides Leonardo, estos estudiantes van acogiendo esa manera de ustedes definir la ciudad. Definitivamente los estudiantes van entendiendo estas posturas, pero sin lugar a dudas es un hecho que si bien hay unas características naturales, la ciudad no se puede anclar ni quedarse en el pasado. El mundo evoluciona, los materiales, la arquitectura plantean nuevos desafíos y tampoco se trata de quedarse allá en la clásica vivienda palafítica como la conocieron nuestros abuelos. ¿No es así?
Sí, correcto. Lo que pasa es que es un entorno donde está el concepto del hábitat, ¿no? Entonces, cuando nuestra población rural se desplaza al centro más importante nucleado que hay en la región pacífica, que es Buenaventura, pues obviamente sustraen esas costumbres y lo primero que hacen es asentarse de la manera tradicional como lo han hecho. Pero obviamente las dinámicas urbanas son diferentes, pero tampoco podemos pensar desde el punto de vista moderno de que debemos de reubicar las familias bajo su contexto donde la manera de vivir no es el habitual, o sea, no podemos pensar en un proceso de urbanismo sin tener en cuenta el concepto del hábitat, porque el hábitat es como las personas viven de acuerdo a su cultura, a sus costumbres. Entonces, si vamos a hacer un urbanismo, sea renovación urbana, mejoramientos integrales de barrio en el sitio, es pensar que vamos a conservar el hábitat de ellos, pero en unas condiciones, digamos, no tanto con el concepto moderno, sino con unas condiciones, digamos, favorables y habitables, con seguridad, teniendo en cuenta el manejo ambiental, mejorando el concepto de movilidad urbana, teniendo mejores espacios públicos, teniendo equipamientos. ¿Por qué? Porque en última, todas estas viviendas palafíticas que se reubican en zonas de bajamar, hay que tener claro que desde el punto de vista jurídico están asentadas sobre unos bienes de uso público, que para el Estado son invasiones. Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, dinamizar y concertar esos dos factores? Lo que el Estado piensa y lo que la comunidad quiere. Entonces, esta propuesta desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ambiental urbano, soluciona todas esas dinámicas. Entonces, para que en última gane la ciudad, porque si hay un malecón, el malecón en última no es de las 2.000 familias que viven ahí, no, es de toda la comunidad de Buenaventura, pero que ellas viven ahí y que tienen que gozar, digamos, de ese beneficio de que siempre se han asentado en ese lugar de la ciudad. Entendemos todavía mejor este tema y la propuesta que hacen los estudiantes si recordamos que en los últimos 10 años Buenaventura ha vivido una experiencia de reubicación de parte de familias que hoy están en San Antonio y sabemos, pues por la experiencia, por lo que se comenta, que las familias no viven de manera satisfactoria en el lugar en que están y el lugar desde donde ellos fueron desplazados tampoco ha sido aprovechado como se había concebido, profesor. No solamente Erzaín 10 años, han habido dos experiencias negativas. No nos podemos olvidar de que en los años 60, con recursos del BIC, se implementó el plan de desarrollo más ambicioso de Buenaventura, ¿no? Que es el PLADEICO, Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica, donde precisamente todas estas familias, desde Viento Libre hasta el centro y gran parte de la playita, se iban a reubicar en los proyectos hoy consolidados de ciudad como cuáles, R9, San Buenaventura, Los Pinos, Los Álamos. ¿Qué pasó? Las familias volvieron y se arrecentaron en su lugar, porque claro, Viento Libre, la playita, son lugares donde las comunidades viven, pero están cerca ¿qué? A su sitio de trabajo, al sitio tradicional de los estudios de sus hijos, está cerca al centro de la ciudad. Desplazar a la familia tantos kilómetros, pues implica, digamos, tener lejos los centros productivos, más dinero para el tema del desplazamiento del transporte y luego en los años 2009, 2008, vino el segundo ejercicio del macroproyecto, entonces, y pasó lo mismo. En la primera etapa, 568 familias reubicadas, donde la gran mayoría, pues, aceptó su casa y al tiempo volvió al sitio. Entonces, digamos que esto que demuestra que con las lecciones aprendidas, la solución no es darle una buena vivienda en otro sitio, debe ser cerca al sitio de su hábitat, donde la familia interactúa con la comunidad, con su trabajo, donde está su sistema productivo cercano. Entonces, esta propuesta lo que trata es aprender de esas lecciones, digamos, negativas y ver que la solución está en el sitio. Y de toda esta información se han beneficiado los estudiantes que hoy presentan toda una iniciativa en esa materia. Vamos a hablar, Brian, entonces de lo que ustedes están proponiendo ya específicamente y luego en esta conversación, en la primera parte con usted, complementamos la manera como la academia ha trabajado con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo, Brian? Nosotros, bajo un proceso, digamos, de análisis del sitio, ¿cierto? Identificamos una franja que arranca desde el actual Parque El Malecón, ¿cierto? Bahía de la Cruz, y termina en el sector del Piñal, ¿cierto? Esta zona la dividimos en seis partes. La primera es un sector de desarrollo de un centro empresarial
debido a que estamos, digamos, cerca de una zona donde se generan unas dinámicas económicas importantes. Contiguo tenemos Pueblito Pacífico, ¿cierto? Es un proyecto el cual también, digamos, buscaba como enmarcar un poco esa arquitectura tradicional de la región. Luego tenemos el sector de la Galería José Hilario López, la Galería de Pueblo Nuevo, ¿cierto? Cómo fortalecerla ya desde su logística. Hoy en día podemos ver de que el mar lo tiene ahí y ese es un medio de transporte que es un cordón prácticamente para el Pacífico. Contigua a esa zona tenemos un sector que hemos denominado como de hábitat, de donde están esos asentamientos, ¿cierto? Bajo ese proceso de análisis identificamos que cada calle representa un asentamiento de los ríos, los cuales están, digamos, algunos provienen del departamento del Pacífico y otros de la zona sur, obviamente zona rural de Buenaventura, que son los nayeros, de yurumangueños, también tenemos los cajambreños. Cada calle representa, digamos, esa cultura. Contigo a esa zona también nos encontramos con la Galería de la Playita, que también hemos buscado de cómo ella se puede consolidar desde un proceso, digamos, de logística, aprovechando, digamos, el mar y generando unos embarcaderos que le permitan, digamos, abastecerse y ella puede, digamos, también generar un proceso de transporte de sus productos. Digamos que continuando con la siguiente zona, podemos identificar una zona que hemos denominado como una zona especial. Ahí, según el master plan, estamos proyectando la petar de la isla, la cual, digamos, ha generado una serie de dinámicas pero muy importantes, ya que hay una afectación en relación con el tratamiento de aguas residuales en la isla. También tenemos una zona que la hemos llamado la zona productiva, que es donde está la industria maderera, donde se generan los acerríos, y también la piscicultura, como un instrumento, digamos, de fortalecimiento de las actividades que ya, digamos, saben, digamos, como el sustento de los habitantes de esa zona, que son los pescadores, más de 3.000. Hay una serie de iniciativas que ustedes están planteando desde lo académico, que surgen como unas ideas académicas, pero que podrían llevarse a la realidad. Me quedo con una de ellas. Ustedes hablan de Pueblito Pacífico. Es la propuesta de que se haga como un urbanismo pensando en todo un conjunto, un entorno con unas características muy particulares, muy representativas de la región. Sí, señor. Hablemos de eso un poco. Sí, señor. Pueblito Pacífico surgió como una idea de la anterior administración, ¿cierto? De cómo podría esa zona consolidarse como esa imagen pero muy propia del Pacífico, contemplando la vivienda palafítica y que se volviera como un centro turístico donde se expresaran, digamos, esas culturas. Pero la expresión Pueblito Pacífico es de ustedes como estudiantes, ¿la había escuchado usted antes? ¿De dónde viene esa idea? Pues como le comentaba, esa idea surge cómo nosotros podemos, digamos, generar una zona que identifique el Pacífico, por eso la denominamos como Pueblito Pacífico. A pesar de ese desarrollo urbanístico que se puede dar, hay una zona que ve como mantener esos aspectos importantes. Profesor, ¿qué se siente de ver a un estudiante de estos que llegaron por allá todos tímidos en primer semestre y que hoy adoptan un lenguaje ya técnico? Ya usted lo identifica como un arquitecto. En lo personal, como docente, ¿eso qué representa para usted y para Buenaventura? Yersaín, de que una excelente pregunta que usted me hace, es una satisfacción, digamos que la satisfacción como de ser humano no es solamente el dinero, ¿no? Es el resultado de lo que uno hace y muchas veces los reconocimientos, ¿no? Digamos de que me remonto un poco cuando uno escuchaba mucho al doctor Omar Barona, antes de que esta universidad realmente saliera. Yo estaba muy pequeño, yo no lo escuchaba por la televisión, por la radio. Entonces ver estos muchachos que quizás la universidad los arrebató de la violencia, él vive en el barrio del Progreso, Kenny vive cerca de Viento Libre, siempre ha vivido por allá. Vemos de que la satisfacción da de que la universidad cumplió su objetivo. Entonces digamos que, y uno como docente se siente muy satisfecho porque realmente valió la pena ese esfuerzo de 4 o 3 años de estar uno insistiendo como docente, formarlos a ellos y ya ver de que tienen un discurso, tienen un pensamiento y que no es el mismo ser que entró aquí y que ya, digamos, le está con ideas devolviendo mucho lo que la sociedad requiere. Recordamos a nuestros televidentes, estamos en este Diálogos de Ciudad con un estudiante de la Universidad del Pacífico, del programa de Arquitectura, y con el profesor Lides Leonardo Lerma. El profesor tiene la particularidad de que además ha sido funcionario público al frente de la Dirección Técnica de Vivienda. Por tanto, lo que estamos hablando acá puede no ser solamente un trabajo académico, sino que tiene la aspiración de llevar algún día
estas ideas a la realidad, de materializarlas. ¿Qué lejos o qué cerca estamos de que parte de lo que los estudiantes están realizando como una actividad académica pueda ser llevado a la realidad? Y esta es la pregunta con la que cerramos esta primera parte del programa. Empecemos con el estudiante. Yo diría que no muy lejos. ¿Por qué? Porque dentro de la proyección de la ciudad, ¿cierto? Si nos ubicamos en el master plan, está pensado en cómo se debe intervenir esa zona, solo que ellos no contemplan esos aspectos sociales que nosotros estamos, digamos, tratando de abordar. Ya el tema jurídico se aborda desde un proceso de cómo esas zonas como actualmente se consideran como bien de uso público, ¿cierto? Que no se permite generar procesos de urbanización o de hábitat, se puede generar más unos procesos de relleno y de generar, digamos, esos terrenos ganados al mar, y que ahí ya empezarían a volverse un suelo ya fiscal, ¿cierto? Para poder, digamos, generar procesos de titulación. Y eso ya es muy Resalto importante. mi última pregunta para usted, Brian, y es el hecho de que usted ya menciona iniciativas que tienen que ver con el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales y contempla el componente ambiental dentro de la gestión de la ciudad. ¿Eso de dónde lo ha tomado? ¿La academia en qué sentido le ha aportado a usted para pensar y actuar hoy como lo hace? Dentro de esos procesos de investigación, ¿cierto? Porque ella siempre nos ha inducido a ver cómo se está pensando la ciudad desde, digamos, de la administración en general. Entonces uno cómo toma esas herramientas para uno así poder con bases, ¿cierto? Generar esas propuestas sólidas que permitan con certeza decir para allá vamos y para allá se puede ir. Vale, profesor, la misma pregunta para usted. Excelente ¿Cuán pregunta. cerca estamos de que esto se vuelva realidad? Depende de dos factores, Yersaín. Esta es una propuesta que, aunque parte de la universidad, acá es una visión académica y están los gremios profesionales como la Sociedad de Arquitectos, la Asociación de Ingenieros, no es utópica. ¿Y por qué te digo? Porque, digamos, parte del fundamento es la ley 98.922 y la ley 185 del 59, que es donde la nación le da las tierras baldías de la nación a Buenaventura y estas se convierten en fiscales. ¿Por qué? Porque hoy la gran discusión hay y que existe es que el Estado, con su justa razón, dice que como estas viviendas palafíticas que están sobre terrenos de bajamar, están sobre bien de uso público. Entonces, ¿la clave cuál es? De que las viviendas que hagamos dejen de estar en bien de uso público, en bien fiscal. Entonces, digamos, la ley 185 del 59 dice qué hay que hacer. Lo que pasa es que la ciudad en todos estos más de 60 años no supo qué hacer. Entonces, nosotros nos estamos devolviendo al pasado y diciéndole a la comunidad, esto es lo que debemos haber hecho hace años y no lo hicimos. La comunidad lo hizo de una manera empírica, rellenando con basura, rellenando con acerrín todos estos barrios. Pero falta la tarea de terminar de consolidar, rellenar, ¿sí o no?, bajo el aspecto jurídico y convertir esta gran zona en una zona fiscal de la ciudad donde podamos hacer vivienda. 1. 2. Lo demás es voluntad política, pero que los bonaverenses nos pongamos de acuerdo. Entonces, digamos que si la administración, que es la que finalmente decide, porque allá donde toman las decisiones, junto con el consejo, adopta esta idea, ¿no?, porque todavía es una idea que puede seguirse construyendo, y la impulsa, tenemos, digamos, 50% garantizado de que esto lo sacamos adelante. Y si los diferentes actores, la comunidad como tal, se empodera, obviamente se deja el miedo de que la vamos a desplazar, se convence que podemos hacer cosas buenas en el sitio, pero otros actores también se involucran, ¿no?, los empresarios, el gobierno nacional, la academia, los demás sectores productivos, esto lo sacamos adelante, porque Yersaín, el tema de desarrollo de la ciudad no es solamente la universidad, nosotros somos un factor, esto es de todos. Entonces, digamos que si nos empoderamos con esta primera idea, la desarrollamos más, la sacamos adelante. Del tema vamos a seguir hablando en el programa en la segunda parte. Vamos a hacer la pausa para dar lugar a que llegue el otro estudiante que hace parte de este proceso. A usted, Brian, muchas gracias y felicitaciones por esa tarea tan interesante que está haciendo. No, muchas gracias a ustedes por brindarnos la posibilidad de estar en este espacio y no, la verdad muy, muy, muy gratificante el estar acá. Vamos a la pausa. Continuamos en nuestro programa Diálogos de Ciudad y le damos la bienvenida a Kenny Valencia, igualmente estudiante de noveno semestre del programa de arquitectura. Kenny ha estado en el set
y conoce entonces la primera parte del programa, por lo tanto le pregunto algo que es clave. Le damos la bienvenida, por supuesto, Kenny, a nuestro programa Diálogos de Ciudad y arranco con esta pregunta. ¿Qué va a pasar dentro de la iniciativa que ustedes están formulando con los habitantes que hoy están en el lugar? Si esto que ustedes están formulando se quisiera llevar a la realidad, ¿qué pasaría con esos habitantes? No, lo que se va a llevar con las personas que están actualmente en ese lugar va a ser una reubicación en sitio, si me hago entender, en la cual son alrededor de 2.000 familias, en la cual van a estar en el mismo sitio, no se van a mover a otro sitio, sea lejos. Se va a desarrollar el urbanismo con el beneficio para los habitantes actuales. Exacto, y lo que se va a buscar para el proyecto también es poder generar viviendas para la ciudad, es decir, que puedan llegar habitantes, bien sea de estrato 3, y poder comprar esa vivienda para que se puedan relacionar con las personas que se asientan hoy en día en esa ciudad. Hablemos de un aspecto muy importante, profesor Lides y por supuesto Kenny, de la forma, de la metodología académica como ustedes han llevado a cabo este trabajo de los estudiantes. Veo que no es un asunto de haberse sentado en un salón de la universidad aislados de la realidad, sino que ustedes hablan de un número de viviendas y parecen haber estado en el terreno. Es decir, metodológicamente hablando, ¿cómo se hace esto? Sí, Gersaín, pues claro, hay que primero hacer un diagnóstico, ¿no? Desde diferentes escalas, la escala regional, la escala urbana, la escala sectorial y la escala local. En esos aspectos uno lo que hace es partir de la carta de navegación, que es el plan de ordenamiento territorial, que es lo que nos determina qué es lo que el sitio tiene y hacia qué se propone, ¿no? Y uno en ese diagnóstico lo que hace es tener claro los sistemas estructurantes, ¿no? Cómo el sistema del hábitat, es cómo funciona el sistema de movilidad, de servicios públicos, espacio público, equipamiento, el ambiental, y qué es lo que el POT plantea, ¿sí, no? Sino como sistema estructurante en ese sector de la ciudad, obviamente teniendo en cuenta la escala no solamente local ni sectorial, sino urbana. Para luego, ¿qué? Tener en cuenta, digamos, cómo yo amarro ese entorno a lo que la ciudad oye y qué quiere, pero también transversalmente teniendo en cuenta lo jurídico. ¿Y por qué lo jurídico es importante? Porque para hoy, según el POT, eso es una zona de alto riesgo no mitigable. Claro, nunca ha habido un maremoto, nunca ha habido una ola ni un tsunami, ¿no? Pero si el día de mañana llega a pasar, eso es un riesgo. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo atacar de que esa zona, como yo le expliqué, de que un bien de uso público se convierta en fiscal, pero que se pueda generar una gran franja de espacio público que sigue siendo un bien de uso público, es competencia de la INMAR, y al final, ¿qué sucede? Entonces viene la propuesta donde tenemos un gran corredor de movilidad, entonces ya la isla de Cascajal tendrá un circuito de movilidad, una gran franja de espacio público que nace del centro hasta el Piñal, y una gran zona de hábitat donde están las viviendas que se reubican, las nuevas viviendas, los equipamientos paralelos, ¿sí, no?, con el sector productivo de Pueblo Nuevo, La Playita y Palo Seco, y el tema del pueblito pacífico, que como lo dijo el estudiante Brian Hurtado, no es más que rehabilitar urbanísticamente lo que hoy es Sanjú. Entonces, tener, claro, un diagnóstico y una propuesta desde un punto de vista integral, de lo jurídico, desde lo urbano, lo ambiental, lo económico también, para que el concepto del hábitat sea integral y la reubicación sea viable. Y con todas esas variables se han metido los estudiantes, profesor. De todo eso se van apropiando ellos. Se van apropiando. Pero otra cosa, Gersaín, aquí estuvo uno de los representantes de Puente Nayero. Entonces, digamos que en ese diagnóstico también es sentarse con la comunidad y escucharla. Porque yo como arquitecto puedo tener un concepto muy teórico de lo que es el hábitat, ¿no? Pero el hábitat real, de cómo viven ellos, qué piensan, cómo conviven, cómo conciben el espacio, es escuchándolo. Entonces, no es solamente es hacer un diagnóstico desde el pupitre, ¿no?, desde las aulas, de los talleres de aquí de la Facultad de Arquitectura, es yendo a la comunidad. Entonces, también hemos ido allá al sitio, hemos hecho recorrido. Y pues también parte del diagnóstico pues tampoco no se va a hacer en los 6 o 4 meses de que hicimos la propuesta. Esto también hay análisis, estadísticas acumuladas de tanto tiempo uno estar en este quehacer del laboratorio de ciudad. Bien, Kenny, y entonces ustedes como formuladores de la idea,
¿qué argumentos tienen para mostrarle a los habitantes de esa zona de la ciudad que su iniciativa vale la pena, teniendo en cuenta que hay la sombra, el pasado reciente, de una experiencia que no fue bien aceptada? ¿De qué bondades tiene su iniciativa, la de ustedes? No, lo que nosotros buscamos con este proyecto es como hacerles entender que poder mejorarles el sitio no quiere decir que va a venir una persona de por fuera y va a venir a ganarles todo su lote y los van a echar de ahí. No, lo que buscamos es como que ellos se sientan parte del proyecto. Por eso hicimos una reunión muy gratificante con un sociólogo que es representante de Puente Nayeros, en la cual él nos manifestaba todos lo que quería como sus habitantes, que es una vivienda natural del Pacífico, que es con una sala muy amplia y como los cuartos numerosos y un área en la cual ellos puedan sentirse como en el Pacífico, pero que no los saquemos de su entorno en la cual ellos están acostumbrados a una dinámica que es el tema del trabajo ahí, la pesca, su lancha muy ahí cercana a la vivienda, y con esto como que tenemos como un fuerte proyecto para que ellos se sientan como parte del proyecto. De todas maneras, tendría también mínimamente un atractivo turístico fuerte, ¿cierto? Exacto, lo que buscamos con este proyecto es que podamos generar unos temas turísticos como son un acuario que va a estar en la zona 1, el Museo de la Diáspora Africana que va a estar en la zona 3 y una zona de piscicultura en la cual esto va a generar que como el turismo sea muy bien aceptado. Además de eso, tenemos unos temas como ambientales ya seleccionados y analizados, en el cual son unos manglares en la cual vamos a poder generar unos recorridos ecológicos turísticos. Bueno, pues esto es parte de ese trabajo académico que se hace en la Universidad del Pacífico en el programa de arquitectura. No es el primer ejercicio, ha habido muchos otros y de hecho en Buenaventura ocurrió años atrás una especie de concurso muy interesante del cual todavía se habla, el famoso Convive, ¿cierto, profesor? Eso dejó como muchas iniciativas. Pues en este programa hemos querido abrir espacio para conversar de estas cosas. Seguramente habrá muchas más ideas, así que esperamos que ustedes también próximamente consideren estar con nosotros compartiéndonos todo este trabajo que hacen, profesor. Gracias, Ersaín, por la invitación. Y esa es nuestra misión como universidad. Digamos que a veces la universidad mediáticamente se muestra como un escenario como de escándalo. Entonces, digamos que lo que hemos querido es realmente mostrarle otra cara a lo que realmente hacemos en la universidad. Esta es la academia. Y con lo que tú dices, estamos dispuestos. Digamos que esta es una primera idea que creemos que tenemos unos argumentos muy consolidados, pero ella se irá alimentando con lo que empecemos, digamos, muy sanamente, ¿no? Y constructivamente, ¿no? A ser receptivo a lo que la comunidad quiere. Aquí lo importante es que no nos ataquemos, ¿sí, no? Porque pues, a veces también tenemos mucha resistencia. Estos proyectos, digamos, se solucionan y se materializan cuando todos nos unamos y aceptemos la idea de cada quien. Pues Kenny, a usted igual, muchísimas gracias por haber estado en Diálogos de Ciudad y esperamos, ojalá que más pronto que tarde Buenaventura pueda haber materializadas parte de estas ideas que se están generando desde la Universidad del Pacífico. A usted muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi estimado. Profesor, a usted muchas gracias. Gracias, amigo de Saín y al canal Yubarta por darnos la oportunidad de mostrar lo que hacemos, ¿no? Y que la comunidad sepa de que la Facultad de Arquitectura siempre hace un laboratorio de ciudad y piensa en la ciudad. Muchas gracias. A nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado en este programa Diálogos de Ciudad, hoy con estudiantes y profesores de la Universidad del Pacífico que están generando ideas creativas y desafiantes y esperanzadoras para la ciudad desde el programa de arquitectura. A ustedes muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.